ya con el tema de puntualidad, vamos a comenzar la conferencia de la sección de la sociedad civil del Ateneo ha programado para hoy, que se titula La sanidad española en el siglo XXI, que de alguna forma viene a complementar la conferencia impartida hace unos pocos meses por el doctor Pedro Sabango, en la que conmemoró el 30 aniversario de la aprobación de la Ley de Sanidad de 1986. El Ateneo tiene un buen ojo al insistir sobre este tema. En el último informe del CIS, la sanidad, después del paro, la economía y la corrupción, es el asunto que más preocupa a la sociedad española. Hace 10 años solo era un 3% de los encuestados que consideraban que entre los 3 problemas más graves que les afectaban estaba la sanidad. Ahora hemos subido a más del 12%, un 13 y pico, un 13,7 en los primeros de año y ahora ha disminuido al 12,7. Y esto, sin duda, es a causa de los efectos que sobre la sanidad ha tenido la crisis que hemos padecido. Es curioso que a la vez de tener esa preocupación, los periódicos y los medios nos informan continuamente con las excelencias de la sanidad española. Y así nos dicen: España es el país con mayor número de donantes para trasplantes del planeta. Y es cierto, tenemos una cantidad de trasplantes que está fuera de lo que se hace en cualquier país europeo paralelo al nuestro. O en este fin de semana ha aparecido una noticia que a mí me ha gustado y es importante. Y dice que la atención y el acceso a la sanidad en España se sitúa en el 8º puesto, con 90 puntos sobre 100 en un ranking mundial que evalúa todos los sistemas de salud de 195 países y que está publicado en una revista muy importante como es el DANO. Es curiosa esta discrepancia. Por una parte estamos quejosos de la sanidad y por otra parte nos están diciendo continuamente que en España funcionan las cosas muy bien y que es muy bueno. Yo voy a dar 3 ideas de por qué creo que esto es así. La primera es que los objetivos de la salud afortunadamente son ilimitados. Entonces, si hace años alguien podía decir: lo importante es que me curen, no si el médico es simpático o antipático. Ahora no es así. Ahora decimos que me curen y que me traten muy bien. No solo quiero que me pongan todas las piezas dentales, quiero que también sean bonitas y que estén bien. Y en un futuro próximo lo que vamos a decir es: no quiero vivir mucho, quiero ser eterno. Y no por mucho avanzar vamos a estar satisfechos. Eso es una cualidad de la sanidad. Por mucho que mejore, nosotros vamos a tener más y eso yo creo que está bien. La segunda es otra. Tememos perder lo bueno que tenemos si no hay dinero para pagar. La ley de sanidad, y de eso se quejaba el doctor Pedro Sabango cuando estuvo dando la charla, encomienda a las comunidades autónomas la gestión de la sanidad y casi entre el 45 y 50% de los presupuestos de la comunidad se dedica a pagar la sanidad. Cuando leí esto me llamó la atención. Es decir, la mitad de lo que tienen las autonomías para gastar se lo gastan en sanidad. Y además, como los recursos que tiene cada una de ellas pues son desiguales, unas tienen más que otras, pues el gasto sanitario es justamente desigual. Y mientras que los vascos tienen 1.500 euros para gastar por persona y año, los andaluces solo tienen 1.000 euros. Si los ingresos del Estado van a disminuir, como parece, si seguimos en la crisis, que parece que afortunadamente estamos reflejándola, y los ingresos disminuyen, no vamos a tener dinero para mantener la salud. Estas dos discrepancias yo creo que se explican con una
cierto nivel de gasto, la inversión no produce casi beneficios mayores. En medicina también funciona esta ley y está bien establecido que la esperanza de vida en los distintos países no aumenta a partir de un nivel determinado de gasto. Las naciones que gastan mucho más que España en sanidad no tienen mejor esperanza de vida que la que tenemos nosotros. Claro, la esperanza de vida no solo depende de las medidas sanitarias, sino que también depende de otros muchos factores, pues el clima, la alimentación, bueno, muchas cosas. Pero es razonable aceptar que la gestión de los recursos es fundamental para mejorar la sanidad del país y puede hacer que con menos dinero se realicen más cosas. Y la gestión es fundamentalmente pues, cosas técnicas, es evitar la duplicidad de los servicios de alta tecnología en áreas cercanas, regular medicina pública y privada, decidir si gratis, total o copago, o controlar si el Estado tiene que decidir si el Estado tiene que controlar la investigación de fármacos o no. Yo creo que sin duda el éxito de la sanidad española en el mundo se debe a la buena gestión realizada durante estos 30 últimos años. Y bien, para hablar de la sanidad, pues nadie mejor que Fernando Mata, que justamente se ha dedicado en los últimos 30 años de su vida precisamente a eso, a la gestión de la sanidad pública. Él es médico especialista en psiquiatría, pero fundamentalmente para lo que hoy nos interesa es un político. Es curioso cómo, si no pones un adjetivo, lo de político queda mal. Es un político de izquierdas, afiliado a UGT y al PSOE, y que, como miembro de los grupos de salud del PSOE, ha intervenido en casi todo lo que ha pasado en los 30 años de la sanidad española. Intervino en las discusiones de la ley de sanidad, impulsó la reforma de atención primaria y la de salud mental, inauguró centros de salud y hospitales, y en fin, hasta participó en el diseño de la ley de prevención del tabaquismo, que tanto bien ha hecho a la sociedad y tanto fastidio nos ha proporcionado a nosotros. Su currículum es muy extenso, por lo que procuro abreviar. Como cargos políticos ha sido diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha, vicepresidente y consejero de Sanidad del Gobierno de esa autonomía, y en el primer gobierno de Zapatero fue secretario general del Ministerio de Sanidad. Como cargos de gestión pública pues ha hecho muchos. Ha sido director provincial de salud en varias provincias, director general de la Escuela Nacional de Sanidad, vicepresidente de la Fundación Ginecología, director general de planificación de la Comunidad de Madrid, consultor internacional en políticas de salud, entre otras muchas actividades. Él es un hombre culto, como lo veremos, es doctor en medicina, le gusta la docencia y probablemente casi todos los directivos, la inmensa mayoría de los directivos de la sanidad que se han formado en este país han aprendido de él. Es un lector empedernido, ha publicado varios libros sobre gestión y sanidad, y comentar también, para un poco redondear su personalidad, que no solo tiene sensibilidad social, sino que le gusta la poesía y incluso ha publicado los libros de poemas. Por último, como muestra de los conocimientos de los problemas que nos atañen y que nos interesan, voy a leer el título de dos libros de sus últimos libros. El último se llama Pensamientos, Derecho Humano al Negocio, y otra edición de 2014 se llama Crisis, esta crisis, y Salud, nuestra salud. Yo creo que vamos a empezar con tu conferencia y nos vas a dar muchas ideas. Muchas gracias, Rafael. Muy buenas tardes. Muchas gracias al Ateneo de Santiago de Compostela por invitarme a participar en esta conferencia. Es un orgullo poder compartir con ustedes esta tarde y tratar de transmitir algunas de las reflexiones, de las experiencias que a lo largo de los años pues, he ido
aprendiendo. Como decía León Felipe, yo no sé muchas cosas, es verdad, digo tan solo lo que he visto. Y esto es lo que voy a hacer yo, decir lo que he visto a lo largo de estos años en el recorrido de la atención sanitaria. Pedro Sabando, buen amigo, ya estuvo en el Ateneo y habló de la Ley General de Sanidad, de las dificultades en su puesta en marcha y de sus logros. Y yo tomaré el testigo para desarrollar un poco lo que ha sido en los últimos años, algo que apuntaba ya Rafael, las dificultades en los últimos años, con nuevas medidas que de alguna manera dan marcha atrás en lo que es la Ley General de Sanidad, tal como la diseñamos en su momento, y tratar de apuntar también algunas ideas para el futuro. En carta de Don Quijote a Sancho Panza, cuando era gobernador de la ínsula de Barataria, le decía, entre otros consejos, no hagas muchas pragmáticas, no hagas muchas leyes, y si las hicieres, procura que sean buenas, y sobre todo, que se guarden y cumplan, porque las pragmáticas que no se guardan, lo mismo es que si no lo fuesen. La ley de sanidad, desde mi punto de vista, fue una buena pragmática que se podía cumplir y que se cumplió en buena parte, en conjunto de lo que la ley pretendía, diseñando un sistema sanitario universal, es decir, al que tienen derecho todas las personas que viven en España. Eso es muy importante. Esto era una conquista histórica, la más importante seguramente, desde mi punto de vista, del siglo XX. Y es una conquista que también lograron otros países, que no nacía de cero, que había ido gestándose a lo largo del siglo XX, que tuvo antecedentes, por ejemplo, en la Ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad de 1942 y otras leyes, pero que culminaron en la aprobación de la Ley General de Sanidad. Será el gran objetivo del ministro Llull el que se consiguiera que todas las personas, independientemente de su condición de trabajador o no trabajador, de tener rentas bajas o no rentas bajas, como eran los pobres que tenían la cartilla de beneficencia, que todos tuvieran derecho a la sanidad. Y esto se logró en la Ley General. Las cartillas de beneficencia pasaron a ser tarjeta sanitaria individual, esa que llevamos del Sergas en la cartera. Una tarjeta que tenemos mayores y jóvenes, y el niño también. Antiguamente había la tarjeta, la cartilla de beneficencia para los pobres y la de seguridad social para los que teníamos seguridad social. Y ahí estaban los beneficiarios. Había un papelito para que estuvieran los hijos menores de 26 años o el cónyuge, que no era un derecho individual, sino era derivado de estar relacionado con un asalariado, con un titular del derecho a la atención sanitaria. Este concepto es importante porque, como veremos, las medidas del Real Decreto 16/2012, que se aprobó, como dice su título, el año 2012, dan marcha atrás en esta conquista tan importante a lo largo. Desde el punto de vista de la actualidad sanitaria, efectivamente se dan esas dos realidades que tú apuntabas, Rafael. Por un lado, valoramos nuestra sanidad como una buena sanidad, pero también aquí veremos cómo en los últimos años esto se ha visto un poco afectado, aunque sigue siendo todavía una de las mejores del mundo, en el sentido de comparar los parámetros de esperanza de vida al nacer, qué probabilidad tenemos de vivir si hemos nacido hoy, y en este caso en España estamos en 83 años, que es la esperanza de vida más alta de la Unión Europea. El último dato publicado por Eurostat del año 2015, España tiene la esperanza de vida más alta de la Unión Europea, que es de las más altas del mundo. Por lo tanto, es un buen dato. Pero ha bajado un poquito desde el año anterior, y esto no es un buen dato, es una señal de alerta. Esta es, digamos, esa paradoja que tú planteabas ya en tu introducción. El tema que leemos, escuchamos en las radios y una y otra vez sale es el de la sostenibilidad del sistema sanitario. Una y otra vez nos dicen, ¿se puede sostener la sanidad pública? No podemos pagarla, o no podemos darla toda la sanidad que queremos a todos. Hemos de quitar alguna prestación. Este debate
está siempre sobre la mesa. Siempre que se plantea este debate yo pregunto quién está detrás, quién es el que plantea el debate. Y casi siempre me doy cuenta de que lo plantea alguien que tiene interés en que la sanidad pública se reduzca. Siempre hay algún interés detrás, algún interés económico, que tiene interés en ganar alguna posición dentro del sistema sanitario. Y la pregunta clave siempre en estos debates de la sostenibilidad es si queremos mantener o no una sanidad pública universal y para todos. La pregunta es, ¿pero por qué tiene que ser una sanidad pública para todos? ¿Por qué no tiene que pagársela cada uno con su dinero? Y aquí están, digamos, los dos grandes modelos sanitarios del mundo occidental. El de Estados Unidos y el de la Unión Europea. El de Estados Unidos es un sistema sanitario privado. Y el que tiene recursos se los puede pagar. Se hace su póliza, su seguro privado de distintas categorías. Como pasa aquí cuando te haces un seguro privado, que depende de lo que pagues, tienes un nivel u otro de cobertura. Te cubres para atender los partos, para atender las consultas, digamos, de medicina general, las pruebas, o para atender la hospitalización, o para atender la diálisis, o para atender el cáncer. Normalmente, si vas a acudir a eso, una póliza privada, es carísimo. Entonces, te cubres normalmente las consultas externas de especialista, te cubres algo de odontología, te cubres el parto, atención al parto, pero no metes el cáncer, porque normalmente eso, si te lo cubres en la póliza privada, te van a exigir un precio demasiado alto. En Estados Unidos pasa igual. Si ustedes van a Estados Unidos, verán que hay mucha gente que tiene pólizas privadas muy justitas. Un camarero, un albañil, un dependiente, pues tiene una póliza que le cubre estas cosas más sencillitas. Como es joven y sano, piensa, no voy a necesitar para atender el cáncer, no voy a necesitar una diálisis. Por lo tanto, pues pago una póliza bajita. ¿Y qué pasa si tienes cáncer? Que no puedes pagar. Hay pólizas de plata, de oro, de platino, hay distintas pólizas según tu renta. Esa diferencia en la atención sanitaria en función de tu capacidad económica. Ese es el modelo de Estados Unidos. Pero fíjense ustedes un dato que a mí me sorprendió. Y es que esto no solamente afecta a los pobres, sino que afecta a todas las clases sociales, porque, claro, las enfermedades severas pues tienen mucho gasto. Y cuenta el vicepresidente de Estados Unidos con el señor Obama, Joe Biden, cuenta en una entrevista en la televisión, que se puede descargar en la red, que la pueden consultar en la web, le cuenta a la periodista: cuando mi hijo Bob tuvo un tumor cerebral, del que desgraciadamente falleció, como él iba a perder su empleo, era fiscal, iba a perder su empleo, entonces mi mujer y yo comentamos, no podrá pagarse la atención sanitaria. Y dijo mi mujer, no pasa nada, venderemos la casa. Y entonces se lo contó al presidente Obama, y el presidente Obama le dijo, yo, por Dios, júrame que no venderás la casa, yo te pagaré lo que necesites. Claro, esta anécdota también me dejó impresionado. El presidente Obama tenía ese gesto de generosidad con su amigo Joe Biden, el vicepresidente. Y esto es lo que él destacaba, lo que quería destacar el vicepresidente. Pero lo que a mí me llamó la atención, desde este otro lado del Atlántico, es cómo era posible que un señor vicepresidente de Estados Unidos no tuviera para poder pagar los medicamentos. Por supuesto, su hijo tampoco, porque se ponía enfermo, perdía los ingresos. Esto contrastaba con nuestra forma de atender las necesidades de salud en este lado del Atlántico, en España y en Europa occidental. Porque aquí hemos construido la sanidad pública, que nos da derecho a que cualquiera de los que están en esta sala, si por desgracia él o un familiar tiene cáncer, va a tener la atención en el hospital clínico o en el centro de salud o en las urgencias o en la atención de diálisis si necesita. Va a estar en lista de espera para trasplantes no en función de su capacidad de pago, sino en función de la gravedad y el momento del ingreso. Estamos en condiciones de igualdad frente a las necesidades de salud. Esto parece normal, pero no es normal. Esto es lo que yo llamo un milagro laico. Hemos conseguido entre todos este
éxito como sociedad de ponernos en igualdad frente a los problemas de salud. Que nuestro hijo, si se pone enfermo, tenga el mismo derecho a la atención que el hijo de un señor muy rico o de un señor muy pobre, la misma atención. Esa conquista. ¿Y esto por qué lo queremos que sea así? Pues a lo largo de la historia esto nunca ha sido así. Siempre había desigualdad, no había esa cobertura pública. Poco a poco se va haciendo cobertura en los siglos de la Edad Media en adelante para los pobres de solemnidad, para los dementes, para los locos, que se los aislaba en recintos. El pobre padre Jofré veía que al enfermo mental allí en Valencia le tiraban piedras, y entonces lo acoge en un recinto que era aquel hospital para dementes, hablamos del año 1400, para poder evitar que le mataran. Esta actitud de recoger al pobre, o para que no haga daño a otros, para que no contagie. Entonces hacemos aislamiento, pero no había derecho a atención sanitaria. En el siglo XIX va apareciendo más esta atención, y poco a poco hay personas que deciden agruparse para hacer seguros privados, y hacen pequeños grupos de mutualidades o de pequeñas corporaciones. Este proceso es voluntario, y es voluntario, y además, como decíamos, pagas en función de la póliza que tú quieras y puedas pagar, y tienes prestaciones en función de esa póliza, como cualquier seguro privado, de coche o otro de los que tenemos cada uno de nosotros. La sanidad pública es distinta, porque es obligatoria, es para todos, y tenemos el mismo derecho a la atención, sea muy cara o muy barata, independientemente de lo que hayamos pagado en nuestra cotización. Ese es el milagro laico. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Es la pregunta. Bueno, parece que hay un proceso de concienciación en Europa, a principios del siglo XX, pero no cae del cielo, no es un proceso racional. De hecho, como vemos en Estados Unidos, que son tan listos como nosotros, no lo han hecho. Y es un pueblo también muy inteligente, y no han sido capaces de hacerlo, no han querido hacerlo. Aquí llegamos a esa conclusión desde mi punto de vista por una serie de procesos. Desde mi punto de vista es una consecuencia de grandes dramas sociales, de las guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, que hacen un destrozo en nuestras sociedades, que nos dejan desamparados, que nos dejan absolutamente inermes frente a esa catástrofe que está ocurriendo. Y desde ahí surge un fenómeno de solidaridad, de ayuda mutua. Esto pasa porque todos estamos juntos en esa situación de catástrofe, de pérdida. Al mismo tiempo, hay todo un proceso de tensión y de lucha de los movimientos obreros a finales del XIX y principios del XX. Y esos movimientos obreros también están reclamando que, si bien aceptamos que haya diferencias de renta muy grandes entre el propietario, que tiene derecho a herencia y a mucha riqueza, y el trabajador, que no tiene nada, aceptamos que haya diferencia, pero al menos pedimos que haya protección social, derechos sociales. Y entonces se va exigiendo esa ley de seguros sociales, de accidentes de trabajo, de baja laboral remunerada, de derecho a retiro obrero, todas esas leyes de principios del siglo XIX en España y en Europa, que van configurando todo un abanico de derechos sociales, también el derecho a la sanidad. Hay, por tanto, un resultado de un doble proceso de tensión, de reivindicación, de lucha, de movimientos sociales, también una situación histórica de Europa de grandes catástrofes que nos hacen iguales ante la muerte, ante la guerra, ante la barbarie, y el proceso va decantando en la aprobación de grandes leyes que tienen distintas etapas en distintos países europeos, pero grandes leyes que concluyen lo mismo. Nos conviene a todos, fíjense bien, nos conviene a todos que haya protección sanitaria pública, que todos tengamos el derecho, porque consigue un espíritu, una sensación de cohesión social. Sabemos que podremos tener grandes diferencias, pero en un momento de necesidad frente a la enfermedad, ahí estaremos todos apoyando, contribuimos todos para que nos atiendan igual. Esta sensación de solidaridad nos hace sentirnos cohesionados. Esto transmite estabilidad social, esto genera
paz y evita conflictos. Esto aumenta, por tanto, la productividad de esta sociedad, hace que podamos actuar todos juntos, no estamos preocupados por si vamos a estar enfermos, no por si vamos a pagar la factura, estamos preocupados por la enfermedad, pero no por tener que pagar una factura o no tener que pagarla como el vicepresidente de Estados Unidos y su hijo. Por tanto, ese proceso nos conviene porque nos aporta mucho a todos. Nos aporta mucho a todos en estabilidad social, en equilibrio, en productividad, en riqueza. La mejor inversión de una sociedad es la inversión en salud. Y esta conclusión es la que hace que nuestra sanidad se haya ido desarrollando y que tenga esos buenos niveles como uno de los mejores del mundo. Una sanidad con una cobertura amplia, una cartera de servicios amplia, hospitales como los que tienen ustedes aquí en la ciudad, centros de salud, profesionales magníficos, esta sanidad. Pero, sin embargo, como cualquier conquista social, ningún derecho social es irreversible. Y aquí es donde quería llamarles la atención. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estas cifras que nos dice el Rafael? ¿Por qué la preocupación antes con la sanidad era el 3% y ahora es más del 10%? 12, 13, según las encuestas. ¿Qué ha pasado para esta preocupación? Porque antes valorábamos la sanidad, si funciona bien o muy bien, el 75%. 75% decíamos que funcionaba bien o muy bien, y ahora es solamente el 65%. Sigue siendo un buen dato. 65% de la población española o gallega, está un poquito por encima de la media, dice que funciona bien o muy bien. Pero son 10 puntos menos que hace tan solo 6 años. 10 puntos menos. Ha habido un deterioro en la percepción subjetiva sobre cómo está funcionando la sanidad. ¿Y esto por qué es así? Porque han cambiado cosas. Ha cambiado, desde el punto de vista de la cobertura sanitaria, decíamos que una de las conquistas más importantes era precisamente el derecho de todos a la atención sanitaria. El artículo primero de la Ley de Sanidad decía: todos los españoles y los extranjeros residentes en España tendrán derecho a la atención sanitaria. Pero el decreto 16/2012 cambia eso y pasa otra vez al reconocimiento del derecho a la atención sanitaria en función de que seas trabajador o no trabajador, asalariado o no. Retorna al modelo anterior de considerar el derecho de la atención sanitaria en función de tu condición de asalariado. Vuelve al esquema antiguo de la seguridad social. Entonces, en ese movimiento salen del sistema aproximadamente 1.300.000 personas. No es mucho, diremos, es un 3%. En vez de estar cubierto el 100%, ahora está el 97%. Es mucho, es muy alto, el 97%. ¿Podemos estar satisfechos? Sí, pero lo que yo quisiera transmitirles, porque verán que son pequeños cambios de porcentajes pequeños, pero muy significativos. Marcan una diferencia de concepto. Y ese 3%, ese 1.300.000 personas que se quedan sin atención, significa que se abre una puerta en la dirección equivocada, una puerta hacia atrás. Que no pasa nada, porque a mí me ha tocado. Diremos nosotros, podré pensar yo, a mí no me ha tocado. Eso es a otros, los inmigrantes sin papeles, algunos jóvenes que se fueron a trabajar fuera y entonces perdieron ese derecho, algunos empresarios que, bueno, pues si tienen dinero bastante, pues es su problema, no es mi problema. Podemos pensar eso, ¿no? Nos equivocaremos. Porque, como decía Martin Niemöller en aquel poema, primero vinieron a por los sindicalistas, porque yo era sindicalista, pues no protesté. Luego vinieron a por los comunistas, porque yo no era comunista. ¿No? Luego vinieron a por los judíos, porque yo no era judío, pues tampoco dije nada. Luego vinieron a por mí, y ya no había nadie que pudiera protestar. No pasa nada, porque es un 3%. Pues sí pasa. Sí pasa, ese 3% es significativo. Es un cambio cualitativo que nos debe hacer encender una alarma de preocupación y reflexionar lo que estamos haciendo aquí. Vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué está suponiendo? Desde el punto de vista de financiación, desde 2009 hasta hoy, la sanidad pública ha perdido 8.500 millones de euros. No es poco, es un buen mordisco, es un 11% del gasto sanitario público que ha perdido el sistema sanitario. Y esa rebanada se ha traducido en menos puestos de trabajo. Eso es menos puestos de trabajo, quiere decir que hay menos enfermeras en la planta.
Quiere decir que hay menos doctores cuando hay que sustituir. Quiere decir que si alguien se jubila, esa plaza no la repone. Quiere decir entonces que hay menos tiempo de atención por paciente. Y eso baja un poco la calidad. Por eso, de 75% de valoración, viene muy bien, bajamos al 65%. La gente no es tonta. Eso está reflejando una pérdida de calidad que se deriva de una pérdida de recursos, sobre todo de personal. Y esa pérdida de personal es lo que hace que tengamos a veces saturación, a veces más lista de espera. La lista de espera en promedio del Sistema Nacional de Salud para operación programada pasó de 2 meses a 3 meses. Que 3 meses no es mucho en promedio, estoy de acuerdo, no es mucho, pero lo que me preocupa es que hemos pasado de 2 meses a 3 meses. O sea, se ha, digamos, empeorado la situación. Y si no alertamos sobre este proceso, la inercia puede hacer que siga hacia adelante. El gasto sanitario, como decía, se ha recortado en gasto sanitario público en 8.500 millones. Pero al mismo tiempo ha aumentado el gasto privado en 4.500. Y esto también es otro síntoma de preocupación, porque el porcentaje sanitario público sobre el total, el porcentaje de gasto sanitario público sobre el total, que era el 75%, ha bajado a menos del 70%. Y una de las claves de que la sanidad pública esté atendiendo razonablemente a la población es que el porcentaje de gasto sanitario público sobre el total y de lo que se puede gastar un país en función de su renta, la mayor parte, un 80%, sea gasto sanitario público. Si esto se baja, de ahí tenemos que levantar la alarma. Quiere decir que estamos privatizando, estamos haciendo que la gente se tenga que pagar de su bolsillo. ¿Por qué la gente se ha gastado 4.500 millones más de su bolsillo en estos años? Porque nos hemos dejado de gastar en gasto sanitario público 8.500. Entonces el que ha podido se ha pagado. ¿Qué se ha pagado con eso? Se ha pagado fundamentalmente medicinas que dejaron de cubrirse en la sanidad pública, que se desfinanciaron, se quitó la financiación a 500 medicamentos, entonces te las has tenido que pagar, si lo has necesitado, te lo has recetado al médico, has tenido que pagar. Y también para intentar saltar la lista de espera que se ha ido generando en la sanidad pública por la disminución de medios. Como aumenta la lista, si yo tengo algún recurso, pues me hago una póliza privada para que me hagan esas pruebas. Es un trasvase, por lo tanto, de ese derecho de atención sanitaria pública a el que pueda que se lo resuelva. No es un cambio radical. No decimos, se quita la universalidad de golpe. Son pequeños recortes que van haciendo que poco a poco se pase de un lado a otro. Ese porcentaje de financiación que se reduce es porque han caído los ingresos fiscales. Lo apuntaba también antes Rafael. Claro, a Pedro Sabato le preocupaba ese recorte, esa disminución, pero esa disminución se ha producido porque los ingresos fiscales del Estado han bajado. La sanidad la pagamos con impuestos. Sin impuestos no hay derechos sociales, eso tenemos que tenerlo claro. A nadie le gusta pagar impuestos, pero los impuestos es precisamente esa aportación que hacemos todos en función de nuestra renta para poder tener luego los derechos de nuestra pensión, nuestra sanidad o la educación de nuestros hijos cuando tengamos que utilizar esos servicios. Si no hay impuestos justos, no hay derechos sociales. ¿Qué problema tenemos en estos años? ¿Qué está pasando? Está pasando que los impuestos están dejando de ser justos, están dejando de ser progresivos. No está pagando más el que más tiene. Este elemento es clave para poder entender lo que está pasando no solo en España, sino en Europa. Y tiene que ver con lo que hablábamos antes de las transformaciones sociales a principios del siglo XX. Y hay dos cifras muy claras. A principios del siglo XX, ¿qué se recaudaba desde el punto de vista fiscal? Pues entre un 0 y un 10% de toda la riqueza nacional. ¿Y eso para qué servía? Para pagar el ejército, la justicia y la policía, lo que garantizaba el orden social, para dejar que las cosas funcionaran. Ese era, digamos, el Estado liberal tradicional de siempre y hasta principios del XIX. 10% de la riqueza nacional para pagar esas funciones de lo que se llama, pues, los poderes del Estado. Esas tensiones, ese espíritu de solidaridad entre guerras, todo este proceso hace que aumenten los ingresos públicos y aumenta desde ese 10% hasta el 50% de la renta del país. 45-50% de la renta del país según los países.
incremento tan importante de los ingresos públicos es lo que permite pagar la sanidad, las pensiones, la educación y los servicios sociales. Las cuentas salen de ahí. Pero claro, para que todos aceptemos con, digamos, con responsabilidad y con confianza ese ejercicio de poner todos los años en la renta nuestra contribución, nuestros impuestos y nuestras cotizaciones sociales, hemos de tener la tranquilidad, la seguridad, la confianza de que todos estamos haciendo lo mismo y de que tú no te estás escaqueando. La clave es que todos tengamos esa confianza, todos aportamos en función de nuestra capacidad. Pero ¿qué pasa si nos enteramos de que los más ricos no pagan? Empezamos a cabrearnos. Empezamos a perder la confianza en el sistema. Empezamos a querer hacer pillería también, a decir, bueno, pues entonces, pues para eso no me sirve, ya me apañaré yo con lo que tengo. Empieza la filosofía del sálvese quien pueda. Es clave para que funcionen los servicios públicos un sistema fiscal eficiente y progresivo, donde pague más el que más tiene. Eso hoy día no se está cumpliendo. El artículo 31 de la Constitución española dice que todos tenemos que aportar en función de nuestra renta un sistema fiscal progresivo. Y por eso aceptamos también otros pactos de la Constitución, la propiedad privada, la herencia, la libertad de empresa, es decir, un sistema que permite generar riqueza, producir, pero al mismo tiempo también distribuir esa riqueza. Esto está fallando, y está fallando clamorosamente. El fraude fiscal en España se estima entre 70 y 80.000 millones de euros al año. Esto es más que todo el gasto sanitario público anual. Es más que todo el gasto sanitario público anual. Se podría pagar 2 veces el gasto sanitario público. Pero es que esto viene siendo así en los últimos años y no lo corregimos, no hacemos un esfuerzo radical. ¿Es problema solo de España? No. En Europa, si ustedes ven la página web de la Comisión Europea, se asombrarán, ¿no? Ahora, no sé, dentro de 10 años, pero yo la vengo siguiendo desde hace 6 años, he estado colaborando con la Comisión en temas de sanidad. Y entonces, el tema fiscal me interesa como estoy intentando transmitirles, ¿verdad? Pues si ven la página web de la Comisión, desde hace 7 años vienen diciendo que el fraude fiscal en Europa es 1 billón de euros. Y la cifra no se mueve, lo cual quiere decir que no se está monitorizando, porque si no, ¿verdad?, estaría por lo menos habiendo variaciones, 900.000, 1.200.000, pero 1 billón de euros. A ojo, viene de un estudio del año 2009, que hace un profesor inglés, que es experto en esto. Y luego las cifras de fraude fiscal de otro profesor austríaco, el profesor Schneider, que también se dedica a esto, pues te van dando estimaciones. Pero en Europa, 1 billón de euros, es decir, también equivalente, lo mismo, a todo el gasto sanitario público, en este caso europeo. Si eso no se corrige, entonces perdemos la confianza, nos decepcionamos de ese sistema, dejamos de apoyarlo, dejamos de sostenerlo, dejamos de pelear para que eso siga así. ¿Qué pasa si nos enteramos de que en Europa hay varios países europeos que son paraísos fiscales? Que en Luxemburgo, que en Irlanda, que en varios de los territorios bajo corona británica se puede hacer elusión fiscal y se puede llevar ahí, trasladar tu empresa y que no cotice en lo que debe pagar aquí en España. ¿Qué pasa si eso ocurre y no podemos reaccionar? Pues que nos vamos decepcionando. El año pasado una gran empresa farmacéutica española trasladó su sede fiscal de Irlanda para no pagar impuestos. Es una empresa fiscal que es la que procesa nuestro plasma. Es como si nos chuparan la sangre, literalmente. Esa situación es tan terrible que va carcomiendo las bases del sistema. Y por eso es una de las cuestiones más importantes para el futuro de la sostenibilidad del sistema sanitario. El por qué esto pasó, el por qué ha habido esta situación de descontrol, también en mi análisis, que yo comparto con ustedes, tiene que ver con un cambio del sistema económico en los últimos 20-30 años que hemos ido viendo y que de repente nos estalló con la crisis financiera y nos dejó a todos pues despistados. Luego tuvieron que venir los recortes y lo que estamos comentando.
la pérdida de puestos de trabajo en sanidad, etc., maestros, etc. Esto es consecuencia de un proceso de globalización de la economía, un proceso de globalización donde esa economía se va transformando en una economía financiera donde tienes más dificultad de hacer el control. Cuando empieza la crisis de las hipotecas basura, pues esto, ¿por qué no lo hemos controlado antes? ¿Por qué no hemos sabido controlarlo? Había un banquero amigo que falleció y cuando surgió esto yo le preguntaba, ¿esto cómo puede ser? Me decía, esto es muy antiguo. Lo que pasa es que ahora se hace a escala mucho mayor, pero esto en la posguerra española había lo que se llamaba el extraperlo, y esta especie, digamos, de contrabando, los extraperlistas. Entonces, un extraperlista, pongamos por caso, contrataba un barco de latas de carne argentina. Llegaban aquí y lo vendían por 1 millón de pesetas. Ahí cogían, lo metían en camiones y lo llevaban a Madrid y lo vendían por 2 millones de pesetas. Luego se lo llevaban a Barcelona y ahí tal, negociaban 3 millones. Luego lo pasaban a Burdeos, 4 millones. Y en Burdeos, uno de los que había contratado esas latas decide abrir una lata de carne. Y hablan de, pues esto está podrido. Abre otra, pues esta está podrida. Abre otra, pues esta está podrida. Entonces le dice el vendedor, le dice el que llevaba los camiones, pero estas latas no son para abrir, son para vender. Es como las hipotecas basura. No hay que abrirlas, había que venderlas a otro, pasarle la pelota y así seguir en este escenario. Claro, lo que me decía este banquero amigo es que el esquema del extraperlista ahora era un esquema global y un esquema instantáneo. No había que mover camiones, pegando una tecla. Se mueven billones de recursos económicos. Y esto los gobiernos nacionales no están siendo capaces de controlarlo. Y esto hace que estemos perdiendo la confianza en los sistemas políticos y en los políticos, porque no somos capaces de resolver los problemas que estamos viendo. No somos capaces de controlarlo. Desde mi punto de vista, la solución para poder hacer una gobernanza de estos modelos económicos, de este sistema financiero global, tiene que ser una solución multinacional, europea. Y por eso yo soy partidario de fortalecer las instituciones europeas para que tengan capacidad de gobierno de la nueva economía. Porque igual que la Ley de Accidentes de Trabajo de 1908 pudo ser vigente en España y los empresarios la cumplieron porque eran empresas nacionales, pequeñitas, controlables, la inspección ahí podía funcionar, e incluso si había un conflicto laboral, una huelga podía hacer daño a esta nueva economía financiera, no podemos, tratar con ella de la misma manera que en el siglo XIX. El sistema europeo, para que se hagan ustedes idea, maneja un presupuesto anual del 1% del PIB. Por 1% del PIB, el gobierno de la Unión Europea no puede hacer casi nada. Y casi todo, el 60% es política agraria, es la PAC, las compensaciones. Por tanto, realmente capacidad de influir en la política económica muy poca. Pero ¿qué pasa cuando decimos que hay que reforzar Europa? Que saben los nacionalismos, digamos, de cada país, francés, irlandés, español, y dicen, no, yo no me fío de los burócratas europeos. Y en parte lleva razón, pero estamos nuevamente en un dilema. O avanzamos o nos hundimos. La sanidad pública tal como la conocemos en Europa no la podemos sostener si no tenemos una fiscalidad progresiva sólida. Y una fiscalidad progresiva sólida no la podemos conseguir si no gobernamos la economía de una manera inteligente. Y eso no lo podemos hacer si no tenemos una Europa fuerte. Una Europa fuerte que sea una Europa que desarrolle políticas sociales, progresistas, por supuesto. Pero es un proceso, y en ese proceso cada paso exige de cada una de nosotras y de nosotros pues una reflexión, una conciencia y luego un compromiso y participar en estos procesos y en estos debates. El profesor Mervyn King, que era gobernador del Banco de Inglaterra, confesaba: todos colectivamente permitimos que el sistema bancario se hiciera demasiado grande. Nosotros les dimos demasiado poder en la sociedad y no lo regulamos adecuadamente. Un país solo no puede hacerlo, tendríamos que hacerlo entre todos. Ese es otro de los retos que tenemos para el futuro. El proceso de retroceso que decía de la sanidad pública española, además de los temas que hemos ido comentando, también se ha dado otro que creo que es interesante, y es la
privatización de la gestión de una manera nueva a través de lo que llamamos las concesiones sanitarias. Normalmente en España teníamos una proporción de gestión pública y privada de la sanidad 70-30, 70%-30%. Y la sanidad privada estaba concertada con contratos anuales con el proveedor de sus servicios, relativamente fáciles de controlar, de supervisar o de cancelar, si no le interesaba al sistema. Pero de repente empezaron a aparecer estos otros contratos a 30 años que hipotecan a la sanidad pública por mucho tiempo y que pueden ser más difíciles de controlar y que tienen también otra característica, por lo que yo he observado, como decía Leo Felipe, digo solo lo que he visto, yo he observado que se utilizan como instrumentos financieros, que donde gana dinero el empresario que hace un contrato de concesión es vendiéndoselo a otro. No tanto en la gestión de esa concesión, sino en el proceso de venta a un segundo. Entonces llega una UTE, hace un contrato de concesión para hacer un hospital y enseguida se lo vende a otro. Y ese se lo vende a otro. Y ese se lo vende a otro. Y en cada operación de venta se va, el que hace esa operación, el que vende las latas de carne, va ganando dinero. Pero eso deja al sistema en una situación de incertidumbre. Si son pequeñas parcelas, bueno, todavía podemos gobernar, pero el problema es que esto iba a más, sobre todo en la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Valencia, que es donde más experimentos de este tipo se han hecho. Esto se ha frenado, pero yo insisto, todos estos procesos son tiras y aflojas, porque detrás hay un interés concreto y a veces legítimo de querer ganar más dinero, por lo tanto, esto está ahí. Está en la responsabilidad de la otra parte, los gobiernos que representan a la ciudadanía, el moderar y compensar esas tensiones. Y cuando se ve que eso está funcionando bien, corregir. Las concesiones no son una buena solución para nuestro sistema sanitario y se deben parar. Y finalmente, otro elemento que me preocupa y que les quiero transmitir, y que he apuntado también, que hemos escrito un libro sobre este tema titulado Medicamento, Derecho Humano, Negocio. ¿Qué está pasando? Conocerán a lo mejor, les sonará el tema de la hepatitis C. La hepatitis C es una enfermedad que afecta en España, se estima por el Ministerio de Sanidad, a unas 400.000 personas. En el mundo, según la OMS, a más de 80 millones de personas. También, según la OMS, fallecen cada año de esta enfermedad 700.000 personas de hepatitis C. Es decir, 2.000 personas al año. Perdón, 2.000 personas al día, 700.000 al año, 2.000 personas al día. Esta enfermedad tiene un tratamiento que parece que es eficaz. Antivirales de acción directa, que se aprobaron en el año 2014 y que llegaron a España en el año 2015. Estuvimos discutiendo casi un año los precios, porque la empresa pedía por este medicamento en Estados Unidos $84.000 por tratamiento de 12 semanas. Y aquí en España, en Europa, empezaron pidiendo 44.000, 45.000 euros por tratamiento. El coste de fabricación de este medicamento son 50 euros por tratamiento. Si añadimos el coste de investigación, que sabemos porque hay un documento del Senado de los Estados Unidos que hizo una investigación sobre este particular, que está publicado y está también en la red, en ese documento dice que toda la investigación que se invirtió eran 940 millones de dólares, dividido entre las personas que habrán recibido el tratamiento, no los 80 millones, sino los 6 millones que es previsible que fuera a tratar esta empresa. Al momento ha tratado 1.600.000 en los primeros 2 años, pues dividiendo en 20 años que tienes de patente el coste de la investigación, te sale a unos 100 euros por tratamiento, más 50, 150. 150 euros por tratamiento, y estamos pagando aquí, en Galicia, en Madrid, en España, en este momento 10.000 euros por tratamiento. 10.000 euros por tratamiento. 150, 10.000. Dirán ustedes, ¿por qué? Yo también me lo pregunto, me contesto y mi respuesta, porque el que está negociando tiene más fuerza que yo. Por eso me convence, porque si no le acepto el precio, no me va a dar ese tratamiento y no le puedo imponer que me lo dé. Pero ¿por qué es más fuerte en esa negociación? Hay un elemento clave que le da más fuerza, y es precisamente el del monopolio de la fabricación y la comercialización. Ese monopolio, que es la patente y la exclusividad de datos, son instrumentos legales que le dan los estados.
luego somos los Estados los que damos el instrumento para hacer más fuerte a esa entidad para que nos imponga un precio abusivo. ¿No será lógico entonces que quitemos ese instrumento? Parece que sí, podemos hacerlo. Hay una ley que nos lo permite. Hay una ley que nos lo permite. La propia ley de patentes permite, en un artículo, lo que llamamos la licencia obligatoria, que es permitir a otros laboratorios que fabriquen ese medicamento o permitir importarlo de otro país, para que estén produciéndolo a precio de coste, a precio de genérico. ¿Por qué no lo hacemos? No es fácil, ¿no? Yo estaba en el ministerio y todo lo que estoy diciendo me lo aplico también a mí. O sea, no estoy criticando al otro, sino que estoy haciendo también autocrítica de por qué no lo hice en otros casos, medicamentos para el cáncer u otros medicamentos. Bueno, tienes ahí una inercia en una relación de fuerzas que es asimétrica, tienes más fuerza. Si vas a imponer un precio pues más corto, hay una negociación, hay una tensión, pero si forzaras mucho la cuerda, entonces ese laboratorio moverá sus recursos también en su gobierno, sea el suizo, sea el norteamericano, sea el alemán, sea el inglés, donde tienen su sede principal, y presionarán desde el punto de vista comercial. Como es lógico, pues ellos harán su presión comercial. Y pues, si usted no me compra el medicamento al precio que yo le pido y perjudica a esta empresa desde mi país, yo no le importo los coches que fabrican en Barcelona o las naranjas que exportan de Valencia o los zapatos. Hay una tensión comercial, ¿no? En los acuerdos comerciales. Y puede haber también otro tipo de presiones. Los lobbies financiados también, que son, no es que sean lobbies bajo la mesa, sino lobbies financiados que intervienen en los parlamentos, con los parlamentarios, que se reúnen con los gobiernos, que hacen también una presión. Pero ¿qué pasa también con nuestros colegas profesionales? Pues pasa que, por ejemplo, en España el año pasado la industria farmacéutica gastó 490 millones de euros en pagar congresos, cursos, conferencias de médicos en nuestro país. Lo cual está muy bien porque necesitan formarse. Pero claro, fíjense ustedes el círculo vicioso. Se forman con un dinero que sale del sobreprecio del medicamento que hemos pagado todos los contribuyentes porque hay una patente. Entonces, ¿no sería mejor quitar esa patente o forzar una bajada radical del precio para que ese dinero desde la administración financiara directamente la formación y no tuviera así que tener, cuando haces el curso, como me ha pasado a mí, porque yo también he dado conferencias y detrás aquí estaría pues el título del laboratorio que patrocina este acto. Claro, no me dicen lo que tengo que decir, pero está ahí el título. Luego me invitan a cenar, luego hay una cortesía. Entonces, inconscientemente, tú vas a orientar. Si en la guía de cómo hay que tratar la hepatitis C, las personas que firman esa guía han estado todas haciendo trabajos para los laboratorios que fabrican esos medicamentos, parece lógico pensar que, aunque sean excelentes profesionales, que lo son, estarán inconscientemente guiados a apoyar lo que diga el laboratorio que les financia, apoyar ese sistema. No es necesariamente así, pero hay una, digamos, lo que llamo una captura del regulador, de los que están en la administración, y una influencia también muy importante sobre el prescriptor. Según la OMS, el 30% de los medicamentos que se prescriben son innecesarios o no están prescritos de acuerdo a lo que son las indicaciones. Y esto no es porque el profesional no sea buen profesional, tiene que ver con la presión asistencial, pero tiene también que ver con la presión del laboratorio, que está fomentando la prescripción fuera de indicación. Por tanto, el tema de los medicamentos es un tema crítico para aquello que empezábamos a plantearnos al principio de la sesión, la sostenibilidad del sistema sanitario. El aumento de los precios de los medicamentos es tan espectacular que o lo frenamos o acaba llevándose por delante el sistema. Hay que tener una reacción de ámbito nacional, pero también aquí, nuevamente, de ámbito europeo. Porque, ¿qué pasa con, digamos, la capacidad del laboratorio? Cuando analizas la propiedad accionarial de los laboratorios, ves que también los mayores accionistas institucionales de los grandes laboratorios son grandes fondos de inversión, grandes instituciones financieras de las nuevas, no los grandes
bancos tradicionales, sino estos nuevos fondos de inversión. ¿Y cuál es la finalidad de los fondos de inversión? Ya no es la finalidad del laboratorio que tenía que ver con el cuidado de la salud y la atención a los pacientes, el laboratorio, digamos, farmacéutico. Aquí, en la misión y visión y objetivos del fondo de inversión, lo dice claramente: ganar dinero para el accionista. Ganar dinero para el accionista. Y aquí hay un director de un fondo de inversión, Bridgewater, que se llama Ray Dalio, que tiene escrito un libro para sus trabajadores donde les dice cómo tienen que comportarse. Y les dice: tenéis que ser como hienas, atacar y comer al antílope. Y entonces no se queda así un poco sobre, dice: no piense usted que esto es una barbaridad. Le viene bien a la hiena porque se alimenta del antílope, pero también le viene bien al antílope porque le ayudamos a evolucionar. Así que, amigas y amigos, anímense a evolucionar y a cooperar en este proceso. Tenemos retos importantes por delante. Tenemos un buen sistema sanitario en España y en Europa, magnífico, magníficos profesionales, magníficos resultados en salud, pero he intentado señalarles algunas preocupaciones, algunos puntos de alarma. Esa falta de cobertura, la titularidad del derecho, esa reducción del gasto público, ese aumento del privado, de bolsillo, porque no hay medicinas cubiertas. Eso todavía no me toca a mí, pero ya hay 2 millones de personas en España que el año pasado no pudieron pagarse el medicamento que le habían recetado. 2 millones de personas, según el CIS, según el estudio que hace todos los años el barómetro sanitario del CIS. Por tanto, son elementos para que, por lo menos, justifican el que hayan ustedes invertido esta tarde en reflexionar sobre eso. Es importante. Y que se lleven esta preocupación a casa, sabiendo que todavía tenemos grandes fortalezas, que todavía predomina en España el apoyo social a la sanidad pública, mayoritario, que todavía los gobiernos de uno y otro signo pues tienen, al menos en sus programas, la intención de mantenerlo, pero cuidado, en el programa, en la actualización del programa de estabilidad del Gobierno de España, que manda a Comisión Europea todos los años, como saben ustedes, en el proceso de semestre europeo, cada año los gobiernos mandan su plan presupuestario y la Comisión lo revisa, luego se discute y se hacen recomendaciones. En el último, que tienen también ustedes en la web, Ministerio de Economía, dice, en la última página hay un cuadrito que dice que la previsión de gasto sanitario público, que era el 7%, que ha bajado al 6,2%, la previsión para 2020 es que llegue al 5,5%, que se bajen 4.000 millones de euros más. Esto es lo que me preocupa. Cuidado con eso, porque ya empezamos a estar en situaciones que, si eso no se corrige, si no lo, digamos, primero lo conocemos, luego lo discutimos, y si no estamos de acuerdo, decimos que no estamos de acuerdo, la inercia lleva ahí, porque la inercia son intereses económicos que van más allá de los gobiernos y que están operando, como he comentado, en el ámbito sanitario, igual que en otros ámbitos. Hemos de recuperar la sanidad universal, hemos de recuperar una financiación sanitaria pública en torno al 7,5% del PIB, el porcentaje de financiación sanitaria pública sobre el total debe ser del 80%, los impuestos tienen que ser progresivos, ha de pagar más el que más gana y el que más tiene, en proporción a su riqueza y a su renta, para cumplir con la Constitución, artículo 31. Eso está en lo que firmamos todos en el año 78, nuestra Constitución, que es la que nos da ese pacto nacional. Y hemos de intentar controlar los procesos de gestión privada, sobre todo las concesiones, y el aumento del precio de los nuevos medicamentos. Termino con dos cosas, así ya, unas palabras de Jung que me gustan mucho y un poemita que es mi otra afición. Las palabras de Jung decía: para lograr la máxima libertad, la máxima igualdad y la máxima fraternidad posibles, no basta con políticas públicas, sino que también es preciso que la moral y la ética de las personas cambie paralelamente. Hemos de cambiar las cosas, pero también hemos de cambiar las personas.
nos ha de vertebrar la ética del trabajo y de la faena bien hecha. Tenemos que luchar colectivamente para que los flagelos y las causas de desigualdad desaparezcan. El miedo a la enfermedad sin asistencia, a la vejez sin recursos, a no poder estudiar cuando se tienen condiciones y ganas. Queremos también que la formación de las personas nos permita disfrutar del ocio de una manera creativa y enriquecedora. Tenemos que hacer esto levantando nuestra mirada más allá de nosotros mismos, mirando a todo el planeta que queremos conservar y donde la inmensa mayoría vivan en condiciones dignas y en una libertad que es un fin en sí misma. Y yo añado, ya en mi propia palabra, yo tengo esa afición a escribir, pero me salen así a retazos, ¿no? Este salió, ¿por qué no puedo yo soñar? Si volar por el aire en un pájaro de hierro sobre los verdes valles y sobre aquellos cerros no es solo un sueño, ¿por qué no puedo yo soñar? Si hablar contigo desde Sofía y oír tu voz como si estuvieras a mi lado no es imposible, como tampoco lo es tomar el corazón desde el costado de un hombre fallecido y plantarlo a que dé vida a esta mujer que casi ya se moría. ¿Por qué no puedo yo soñar? Si el Moisés de Miguel Ángel y el Cristo de Goya y la novena sinfonía no son solo fantasía, sino que de verdad son, y han nacido de las manos de mujeres y hombres paridos de madre como tú y como yo. ¿Por qué no puedo yo soñar, vida mía, que una mañana, al alumbrar el sol al firmamento, se quedará boquiabierto, porque ningún viejo, ningún niño, ni nadie ha muerto de hambre en ese día? ¿Por qué no puedo yo soñar que en ese día inesperado ningún hombre, ningún muchacho, ningún soldado ha sido clavado de un disparo? Soñar también que una mujer fue violada en el atardecer de ese día misterioso. Soñar que nadie se desespera ni humilla ante nadie por conseguir un trabajo que le debe comer. ¿Por qué no puedo yo soñar en una tierra imaginaria donde todos los pueblos dibujen de una puñetera vez y para siempre una paz entera y planetaria? ¿Por qué no puedo yo soñar hoy si tú me has querido tanto siendo yo como soy? Soñaré este sueño porque me da la gana. Y soñaré que un día, gracias a nuestro esfuerzo tozudo y cotidiano, el sueño dejará de ser sueño y lo imposible habrá sido, como han sido ya verdad y lo están siendo, tantas y tantas cosas, vida mía. Muchísimas gracias.